¿Dónde está el doble enlace de EPA? 5, 8, 11, 14. Falta uno. 17. Si yo sé el primero, yo sé los demás. Va de 3 en 3. El último omega 3 que hay que saber, ¿cuál es? El DHA. 22 carbonos y 6. ¿Dónde están sus doble enlace? 6, después. Hasta el 21. Muy bien. Después teníamos omega 6. ¿Cuáles son los omega 6 que hay que saber? El LA y el AA, que es el ácido araquidónico. ¿Verdad? El ácido araquidónico tenemos que saber bien porque él es el precursor de los eicosanoides, la otra familia de lípidos que vamos a ver la próxima semana, el viernes. Bueno, nosotros ya estudiamos entonces a los simples. Ahora vamos a estudiar a los complejos. ¿Qué entra en los complejos? Fosfolípidos, lípidos de membrana. Y es eso lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los lípidos complejos. Bueno, para empezar tenemos que saber que hay 3 grupos de lípidos de membrana. No todos son fosfolípidos. Van a ser llamados de fosfolípidos aquellos que tienen grupo fosfato en su estructura, pero no todos tienen grupo fosfato en su estructura. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 3 grupos. Vamos a tener a los glicerofosfolípidos. Vamos a tener a los esfingolípidos. Y vamos a tener a los glucolípidos. Ellos son llamados de lípidos complejos porque ellos tienen algo más que ácidos grasos en su estructura, ¿verdad? Ellos están combinados con otros compuestos. ¿Nadie tiene el aplicativo del aire para poner un poquito más fuerte? ¿Vos no tenés, Ali, en tu celular? Tenés que bajar el aplicativo. ¿Cuál es el nombre? De ese aire acondicionado, ¿está viendo? Y vos con tu celular vas a poner acá. Vas a poner más fuerte, más despacio, vas a apagar. La misión te doy a vos, Ali. Bueno, ¿qué es lo que tiene un glicerofosfolípido? Acá estamos viendo un glicerofosfolípido. Entonces, él va a tener un glicerol, ¿verdad? Va a tener una molécula de glicerol, va a tener 3 componentes. Un glicerol, ¿qué era el gliceraldehído? Era un carbohidrato de 3 carbonos. Era el carbohidrato más pequeñito que nosotros tenemos en el cuerpo. 3 carbonitos tiene. Ese gliceraldehído va a cambiar su grupo aldehído por un grupo alcohol y se va a transformar en gliceralcohol, ¿sí? O simplemente glicerol. Aquí vamos a tener 2 ácidos grasos. Ácidos grasos. Ya saben, uno saturado y un insaturado. Los ácidos grasos saturados presentes en los fosfolípidos de membrana, solo hay 2 tipos. Cadena media y cadena larga. ¿Cuántos carbonos tenían los de cadena media?
12, 14, 16. ¿Cuántos carbonos tienen los de cadena larga? 18, 20, 22, hasta 30. ¿Sí? Son los de cadena larga. Los insaturados solo va a haber los de cadena larga, o sea, mayor o igual a 18 carbonos. ¿Sí? Además del glicerol, de los ácidos grasos, va a tener un grupo fosfato. Entonces ahí con esos tres componentes nosotros conseguimos montar un glicerofosfolípido, que es este, que se llama ácido fosfatídico y es el más abundante y común de todos los fosfolípidos de membrana. Entonces vamos a mirar. Aquí está el glicerol, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí está su hidroxila, su hidroxila, su hidroxila. Las hidroxilas van a participar en la formación del enlace éster. El carbono 1 va a esterificar el ácido graso saturado. La hidroxila del carbono 2 va a esterificar el ácido graso insaturado. El carbono 3 va a esterificar el grupo fosfato. Entonces yo tengo aquí el glicerol, el ácido graso saturado, el ácido graso insaturado y el grupo fosfato. Este es el fosfolípido más común y abundante de todas las membranas celulares. Y él se llama ácido fosfatídico. ¿Está bien? Una lipasa, una enzima que degrada lípidos. Una fosfolipasa lo que hace es degradar este enlace éster y libera los ácidos grasos que están esterificados en la glicerina. Eso hace una lipasa. Tenemos lipasa en la boca, lipasa en el estómago, tenemos lipasa en el intestino, tenemos lipasa dentro de las células y tenemos lipasa en el endotelio vascular. Enzimas que degradan el enlace éster que esterifica y une diferentes lípidos. Eso es lo que hace una lipasa. ¿Está bien? Entonces vamos a identificar los elementos. Hidroxila, hidroxila, hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí había un grupo aldehído y ese grupo aldehído fue sustituido por un grupo alcohol y quedó así. Y ese es el glicerol. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, también llamado carbono 1'. En el carbono 1, en esta hidroxila, se va a esterificar el ácido graso. Así tengo un ácido graso de 12 carbonos. ¿Quién es el ácido graso de 12 carbonos? Láurico, láurico. Practiquen, porque eso cae en el examen. El ácido graso de 12 carbonos es un ácido graso saturado que se llama láurico. Esta hidroxila se va con este hidrógeno que estaba aquí. Se van a juntar y se va a ir en forma de agua. Este oxígeno entonces se va a esterificar a este carbono y va a quedar así. Y este es el enlace éster que las lipasas van a cortar para poder liberar ácido graso
libre, ¿sí? En los próximos contenidos nosotros vamos a ver cómo las lipoproteínas van a entregar estos triglicéridos a la célula. Porque las células tienen una lipoproteína lipasa. Y ahora ustedes ya saben lo que hace una lipasa. Lipasa corta, hidroliza, rompe el enlace éster que esterifica los ácidos grasos. ¿Bien? Lo mismo va a ocurrir aquí con esta otra hidroxila. Vamos a poner de azul para que quede todo igual. Entonces ahora tengo aquí esterificado otro ácido graso, pero este es el insaturado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Quién es el ácido graso de 18 carbonos, un doble enlace? El oleico, nuestro omega 9. Oleico, el famoso omega 9. En el carbono 9 tiene un doble enlace. Entonces aquí yo tengo un ácido graso insaturado. Cuanto más insaturado él es, ¿cómo él se va a quedar? Curvo. Entonces aquí el dibujito de ácido graso saturado y ácido graso insaturado, ¿qué sería esto? Un poliinsaturado es así, ¿verdad? Un poliinsaturado es así. Y eso nosotros vimos que era la función del EPA, del DHA, del ALA y del araquidónico, porque ellos son bastante curvos y ellos son abundantes en las barreras tisulares, porque ellos realmente van a actuar como barreras y no dejar pasar fácilmente las sustancias. Y ustedes tenían que recordar por lo menos 5 barreras tisulares, mínimo 5. Bueno, aquí tengo entonces el glicerol y ya tengo esterificado los dos ácidos grasos. ¿Qué me falta? El grupo fosfato. Aquí va a esterificarse el grupo fosfato. El grupo fosfato frecuentemente es un grupo ácido, por eso se llama ácido ortofosfórico. Libera protones en el medio, se queda con carga negativa, confiriendo la carga negativa a la molécula y capaz de formar también puentes de hidrógeno con las moleculitas de agua. Por eso esta es la porción polar de la molécula. Cosa que no sucede con estas cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, por eso esta es la porción apolar de la molécula. Entonces esto es muy hidrofóbico y esto es hidrofílico, ¿verdad? Ahí representamos entonces la zona, la cabeza polar hidrofílica, representada por todo esto aquí. Y estas son las porciones apolar hidrofóbica de nuestro fosfolípido, representado ahí por sus colitas. ¿Sí? Este es el ácido graso fosfatídico. Ácido, no es graso, ácido fosfatídico. Bueno, ¿qué me pueden decir del ácido fosfatídico? Es un glicerofosfolípido, es el más común y abundante de los fosfolípidos de membrana. Están formados por un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Está? Entonces así, bien clarito, bien clarito. Composición, nombre. Composición y nombre. La lipasa. ¿Dónde va a actuar la lipasa? ¿Qué es lo que va a hacer ahí una lipasa? Va a degradar el enlace éster, donde están los ácidos grasos, y va a liberar el ácido graso para que la célula use.
fuente de energía, estructural. ¿Y esto? Estructural, señalizador. Moléculas precursoras de otros ácidos grasos. Voy a pedir el aire acá. ¿Qué tal? Sí. Grupo fosfato, aquí nos muestra una R. Significa que puede haber otro radical aquí, otro elemento químico que se puede unir a este grupo fosfato. Entonces aquí también puede existir un enlace éster, ¿verdad? Se puede esterificar otras moléculas y frecuentemente son moléculas también que le van a conferir polaridad, como por ejemplo una etanolamina, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí una etanolamina, CH2, un grupo alcohol, que era el etanol, y tiene un grupo amino, etanolamina. Entonces, si esta etanolamina viene y se une aquí, así como se está mostrando acá, ¿verdad? Tienes tu ácido graso saturado en el carbonito 1, tu ácido graso insaturado en el carbonito 2, en el carbonito 3 tu grupo fosfato y ahora tenés una etanolamina. Tu fosfolípido de membrana ahora se va a llamar fosfatidil etanolamina. Ese il significa unido a. Entonces, ácido fosfatídico, fosfatidil unido a algo. Ese il significa unido a algo. Aquí está unido, etanolamina. Fosfatidil etanolamina. Vamos a suponer que acá se unió la serina. Es un aminoácido. Entonces vos tenés la fosfatidil serina. Vamos a suponer que se unió otro aminoácido. Ese aminoácido es la colina. Entonces lo que vos tenés es un fosfatidil colina. ¿Qué es lo que hay que saber acá? Que el ácido fosfatídico es la base para construir los demás glicerofosfolípidos. Hay una variedad interesante de moléculas que se pueden unir a esa porción y formar la cabeza polar. Todos van a tener el prefijo fosfatidil y luego se va a mencionar la cabeza polar. Fosfatidil etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol. Este es un ejemplo de dos fosfato-glicerol unidos entre sí. Vos tenés dos fosfatos, dos fosfoglicerol unidos entre sí formando uno solo. Es un lípido de membrana que recibió un nombre particular y él solo se encuentra en las mitocondrias. Esta cardiolipina, la difosfatidilglicerol, solo se ubica en las mitocondrias. Entonces nos sirvió ese conocimiento para identificar patologías donde la mitocondria no conseguía restaurar sus fosfolípidos de membrana o que había una agresión contra esos fosfolípidos de una forma autoinmune. Entonces hay una enfermedad autoinmune donde ocurre la degradación del fosfolípido de la membrana de la mitocondria.
¿Y cómo se hace para saber eso? Se pide un estudio laboratorial que es anticuerpos anticardiolipina. ¿Qué tal, Cristian? Entonces, repasando. Glicerofosfolípidos están formados por 3 componentes: glicerol, ácidos grasos y un grupo fosfato. Ese fosfolípido de membrana, ahí ya se siente frescura, ahí. Sí, ahí está, súper bien. Gracias, Cristian. Ese fosfolípido es la base para construir los demás lípidos. Su nombre va a ser utilizado para nombrar a los demás. Entonces, él es el ácido fosfatídico y se va a nombrar fosfatidil y algo más lo que está junto a él, ¿verdad? Y son esos 3 que se tienen que recordar: etanolamina, serina y colina, ¿verdad? ¿Qué tienen de común esos 3 compuestos, etanolamina, serina y colina? Tienen grupo amino. El grupo amino se comporta como un ácido o como una base. El grupo amino, él es capaz de retirar hidrogeniones del medio. ¿Ven cómo él está con la carga positiva? ¿Ven allá el NH3+? Eso porque él se protonó, él retiró hidrogeniones del medio. Y entonces, ¿cómo él está actuando? ¿Como un ácido o una base? Si él está retirando protones del medio, como una base. Porque si él retira hidrogeniones del medio, el pH va a ser menos ácido. Entonces, él está actuando como una base. ¿Sí? Algo muy diferente que el ácido fosfatídico. ¿Qué yo les conté del ácido fosfatídico? Que él aportaba protones al medio, que él se quedaba con una carga negativa, ¿verdad? Y ahí vos tenés los otros fosfolípidos como la etanolamina, la serina y la colina, mira, con sus cargas positivas, ¿sí? Y eso es lo que... La suma de todo eso es lo que va a dar la carga positiva de la membrana y la carga negativa adentro de la membrana. ¿Sí? La suma de todas esas cargas. Bueno. ¿Cuáles son entonces las 3 cabezas polares que hay que saber? Colina, serina y etanolamina. Solo su nombre, no es su estructura, su nombre. ¿Cuál es el fosfolípido más abundante de las membranas biológicas? El ácido fosfatídico. ¿A qué grupo pertenece el ácido fosfatídico? Al glicerofosfolípidos. ¿Cómo está formado un glicerofosfolípido? Los 2 ácidos grasos que puede tener un glicerofosfolípido son ácidos grasos saturados de cadena corta. ¿Cómo son sus ácidos grasos? Un ácido saturado de cadena media o larga y un ácido graso insaturado de cadena larga. ¿Será que puede haber allí 2 ácidos grasos saturados? Sí puede haber.
Si no hay ácido graso insaturado o el poliinsaturado que tiene que estar ahí, la célula va a fabricar con 2 ácidos grasos saturados. No es lo normal, no es lo fisiológicamente normal, pero la célula va a fabricar así. ¿Y qué va a pasar con esa membrana que tiene 2 ácidos grasos saturados? ¿Verdad? Va a tener menos viscosidad, va a tener menos fluidez, porque los ácidos grasos poliinsaturados son los que dan la fluidez a la bicapa, porque ellos son aceites. Estos ácidos grasos saturados, ellos son más sólidos, ellos son más, más sólidos, tienen más textura. El otro es más aceitoso, ¿sí? Y nuestras membranas biológicas tienen que tener esa fluidez para poder tener ese movimiento que posee la bicapa. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué va a ser una lipasa? El enlace éster. ¿De qué? ¿De dónde? Que une el ácido graso con el glicerol. Muy bien. ¿Y qué es lo que es una lipasa? Es una enzima hidrolasa, una enzima que degrada con la ayuda del agua. Porque ¿se acuerdan cuando se formó el enlace? ¿Qué salió de ahí? Agua. Entonces, para romper el enlace hay que poner agua. Y la lipasa entonces es una hidrolasa. Ella usa moléculas de agua para hacer la hidrólisis. Muy bien. Ahora vamos a ver los esfingolípidos. Los esfingolípidos. Vamos a mirar bien los esfingolípidos. Son un tipo de esfingolípidos, dice, ¿verdad? Las esfingomielinas. La esfingomielina es un tipo de esfingolípido. Y su nombre ya le indica a todos ustedes dónde va a estar. ¿Dónde va a estar este lípido? En la vaina de mielina. Entonces, yo tengo acá lo que está de verde, miren acá, CH3, CH2, 12, ya tengo aquí 14 carbonos, 13 carbonos, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo un ácido graso de 18 carbonos y un doble enlace. ¿Quién es ese ácido graso? El oleico, es nuestro omega 9. Solo que este omega 9 recibió grupos funcionales distintos. Recibió aquí una hidroxila, aquí también había una hidroxila y aquí hay un grupo amino. Entonces es un ácido graso oleico modificado con grupos funcionales diferentes. Este ácido graso oleico con estos grupos alcoholes y el grupo amino recibió un nombre, esfingosina. Esfingosina. Ahora ya no se llama oleico, se llama esfingosina. Nuestras células hacen estas modificaciones en una reacción química. Toman el ácido graso oleico, el monoinsaturado, abundante en nuestra alimentación, en la semilla de lino, ¿verdad? En el aceite de oliva. ¿Qué más? ¿Dónde había el oleico? En las carnes. Y va a transformar ese ácido oleico en esta esfingosina.
Esa esfingosina, a través de este grupo amino, va a unir el ácido graso saturado, pero de cadena larga. Vamos a ver cuántos carbonos tiene. Acá tengo 22, 23, 24. Entonces aquí no hay ácido graso de cadena media. Solo hay ácido graso de cadena larga. 24 carbonos. Entonces, esta esfingosina va a unir al ácido graso saturado de cadena larga. Y esta unión entre ambos lípidos recibió un nombre: ceramida. Y nosotros usamos la ceramida para muchas cosas. Usamos la ceramida para producir cosméticos, productos de limpieza, humectantes, shampoos, acondicionadores, ungüentos y entre otras cosas. ¿Sí? La ceramida, entonces, es un lípido de membrana formado por un ácido graso monoinsaturado y un ácido graso saturado de cadena larga. Esa es la ceramida. A la ceramida se une el grupo fosfato. Y al grupo fosfato se une otra cabeza polar, que puede ser la colina o puede ser la etanolamina. Entonces, la suma de una ceramida, un grupo fosfato y una cabeza polar forma una esfingomielina, que es un ejemplo de esfingolípido. ¿Sí? Entonces vamos a anotar eso para que ustedes se puedan recordar. ¿Cómo está formado un esfingolípido? Muy bien. Un ácido graso monoinsaturado con grupos funcionales adicionales, que se llama esfingosina. Entonces la pregunta, ¿quién es la esfingosina? Miren allá, ¿quién es la esfingosina? Es el ácido graso monoinsaturado con grupos funcionales adicionales. ¿Quiénes son estos grupos funcionales adicionales? La hidroxila y el grupo amino. Era así, pero se va a modificar por los enlaces que tiene. Muy bien, hay uno de esos. Un ácido graso monoinsaturado, esfingosina. Además de eso, tenemos un ácido graso saturado de cadena larga. Siempre va a ser él. No va a cambiar. Siempre va a ser la esfingosina y siempre va a ser este ácido graso de cadena larga. Un grupo fosfato y más una cabeza polar, que puede haber dos: colina o la etanolamina. Estos dos ácidos grasos juntos
se llama ceramida. Y todo esto junto se llama esfingomielina. Nosotros tenemos una célula especialista en producir la esfingomielina, estos fosfolípidos de membrana, la célula de Schwann. La célula de Schwann es la especialista en fabricar las esfingomielinas, que es un fosfolípido de membrana abundante en la vaina de mielina. Es el componente principal. Que tiene como por función dos características básicas. Protección, ¿verdad? Aislante de la fibra nerviosa y la conducción rápida del impulso nervioso. Milva, léeme lo que dice ahí en el cuadradito medio verdoso ahí abajo en el medio. Se encuentra fundamentalmente en la vaina de mielina que rodea las fibras nerviosas. Y hay una célula que fabrica eso, ¿sí? Y la célula es la célula de Schwann. ¿Se acuerdan? Las células de Schwann. ¿Qué función ustedes se recuerdan de la célula de Schwann? ¿Por qué ella estaba ahí? ¿Qué habían estudiado ustedes sobre las células de Schwann? Había las células de la glía, ¿verdad? Y que estaban para nutrir, para dar soporte, para proteger. Algunas tenían acción de fagocitosis, ¿verdad? Eran macrófagos. ¿Y las células de Schwann, cuál era su función? Protección, ¿verdad? Esa célula es la que produce mielina. Ella es la que va a producir esa vaina de mielina. Y este lípido es el componente principal de esa vaina de mielina. ¿Sí? Ella es una membrana lipídica que se da vuelta, ¿verdad? Varias veces sobre el axón de la fibra nerviosa. Es una materia grasa, es un lípido. Y el lípido principal de esa materia grasa es la esfingomielina. Entonces, más que estructura, chicos, ahí lo que quiero que sepan es los componentes. ¿Cuáles son los componentes de los esfingolípidos y qué función tiene? Protección, conducción nerviosa, por ejemplo, si le pongo así, las esfingomielinas son un grupo de lípidos especiales en las fibras nerviosas, pero su característica es A, no posee grupo fosfato en su estructura. B, no posee ácido graso poliinsaturado en su estructura. C, entonces por eso tienen que saber los componentes. Entonces, ¿qué tiene? Ácido graso monoinsaturado llamado esfingosina. Un ácido graso saturado de cadena larga. Un grupo fosfato. Y más una cabeza polar. ¿Y quiénes podrían ser esa cabeza polar? Colina o etanolamina. ¿Qué tienen de especial esa cabeza polar? Tienen grupos aminos protonados con carga positiva.
Ahora vamos a ver los glucolípidos. Tienen grupos aminos protonados que le confiere carga positiva. Ahora el tercer y último grupo, glucoesfingolípidos. Glucoesfingolípidos. Entonces, ¿qué te hace saber ya? ¿Qué te hace conocer acá? Que la esfingosina está aquí. ¿Y quién era la esfingosina? Ácido graso monoinsaturado modificado, ¿verdad? Está allí. ¿Sí? Mira, la ceramida está allí. Entonces, ¿qué vamos a tener en los glucolípidos o glucoesfingolípidos? Vamos a tener a la ceramida, que era la esfingosina y el ácido graso saturado de cadena larga. Tenemos a la ceramida, es lo que está dentro del azul. Y vamos a tener una cabeza polar, vamos a tener un glúcido. Si ese glúcido es un monosacárido, como la glucosa, la galactosa, la N-acetilgalactosamina, la N-acetilglucosamina, son monosacáridos. Nosotros aquí vamos a tener a los cerebrósidos. Su nombre ya te indica dónde es abundante. En el cerebro, sistema nervioso central. Pero este glúcido también puede ser un oligosacárido. O sea que en vez de tener uno, como estamos viendo allá, que es la galactosa, vamos a tener 2, 3, 4, 5, una pequeña secuencia de glúcidos que se llama oligosacárido. Aquí va a cambiar. Ahora ellos se llaman gangliósidos. Su nombre te dice dónde son abundantes. Sistema nervioso periférico. No quiere decir que esto no haya en el sistema nervioso central. Sí hay, pero es abundante acá. Esto hay también en el sistema nervioso periférico, pero es más abundante en el central. ¿Qué dice ahí en el cuadradito azul? Milva, por favor. Abundan en las membranas de las células nerviosas del cerebro y del sistema nervioso periférico. Te está hablando de los cerebrósidos. Entonces, ¿qué es un cerebrósido? Es una ceramida unida a un glúcido. Ese glúcido es un monosacárido.
El monosacárido va a ser la cabeza polar y la ceramida es la porción apolar de ese lípido. ¿Sí? Entonces, una vez más tenemos un lípido anfipático acá. Sin embargo, cuando esa cabeza polar está constituida por un oligosacárido, vamos a tener a los cerebrósidos, que son muy abundantes en los ganglios, en las fibras nerviosas, en el sistema nervioso periférico. Entonces aquí para recordar, ¿qué es una ceramida? ¿Qué es lo que es una esfingomielina? ¿Cómo está formada una esfingomielina? ¿Cuáles son sus componentes? Si yo le pongo esa estructura que está ahí, así como está, sin nombre, sin nada, y le pido, señala la esfingosina. ¿Qué es la esfingosina? La esfingosina era el ácido graso monoinsaturado que tenía grupos funcionales, que no suele tener un ácido graso, ¿verdad? Tiene diferente. Si le pido, señala la ceramida. Todo esto es la ceramida. Es la esfingosina unida al ácido graso de cadena larga. El grupo fosfato y la colina. Señala la cabeza polar de la estructura señalada en la imagen. ¿Cuál es la cabeza polar de la esfingomielina? El grupo fosfato y la colina. Todo esto es su porción polar. Todo esto. Sí, recuerden que el grupo fosfato es la porción polar también de los fosfolípidos. Y ahí el cuadro, ¿verdad? Para hacer el resumen de la clasificación de esos lípidos saponificables, que son los simples, son los complejos, los insaponificables que vamos a ver ya enseguida. Saber citar los ejemplos para poder conocer quiénes son estos lípidos. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, las preguntas de control en el cuaderno, el cual les voy a sellar el día de hoy. Van a preparar el encabezado.